Ojito con la siguiente información, colombianas y colombianos. Estalla tremenda bomba en el Centro Democrático porque hay varios aspectos muy importantes. Primero, le declaran la guerra a Iván Duque. Segundo, están cagados del susto con la histórica votación del pacto histórico, a tal punto que no quisieron competir con el pacto este 26 de octubre porque reconocen muy bien que los iban a hundir. Y además, Álvaro Uribe Vélez no se salva, pues acción de tutela lo deja totalmente hundido. Así que prestémosle mucha atención a lo siguiente. Los invito a que dejen su like, su comentario y lleven esta información a todas las redes sociales para que Colombia siga conociendo esta realidad que deja jodidos a la extrema derecha en el país. ¿Qué pasa, señores? Miren el precandidato del Centro Democrático, el señor Andrés Guerra, este precandidato que ni siquiera tiene para sacar 200.000 votos, ahora arremete contra Iván Duque. Le dice que es un ingrato y desleal, con muchos errores durante el propio gobierno de él. Miren esto, cómo entre ellos se empiezan a tirar piedras, cómo entre ellos se empiezan a dar duro. Todo esto porque supuestamente Iván Duque fue un desleal con Álvaro Uribe Vélez, asegurando que esta es la enfermedad más grave que puede tener el ser humano. Las arcas de la extrema derecha han enloquecido en este caso luego de ver casi los 3 millones de votos en favor del progresismo en el país. Miren lo que dice el mismísimo Andrés Guerra contra, en este caso, Iván Duque. Senador, el Centro Democrático ya tuvo la presidencia, la tuvo con el presidente Iván Duque. Ojo. Y de alguna manera algunos le atribuyen la victoria del actual presidente Gustavo Petro a la impopularidad con la que salió el presidente el presidente Iván Duque. Tuvo el estallido social en el 2021, esto después de anunciar una reforma tributaria, no implementó, al menos así se ha podido evidenciar efectivamente el acuerdo de paz. Los resultados en materia de seguridad no eran los que esperaban, muchos creían que la figura del expresidente Duque iba a revivir al presidente Uribe. ¿Qué pasó con eso y cómo no repetir los errores que cometió el Centro Democrático en esa administración? Fui gerente de la campaña de Iván Duque en Antioquia, 1.845.000 votos. Creo que era un hombre inteligente, un hombre preparado y decente, pero tenía la enfermedad más grave que puede tener el ser humano de ser ingrato y desleal. Ingrato y desleal. Miren eso, señores. Todo lo que hacen para poder obtener la bendición de Álvaro Uribe Vélez. Entre ellos, ni siquiera se respetan. Fui también su primer opositor en el Centro Democrático. Creo que el tema de hacernos una reforma tributaria en el corazón de una pandemia, cuando el momento de salud pública era tan difícil y la economía era tan difícil, era un desastre esa decisión, así lo expresamos, y hoy sigo creyendo que la postura de Iván Duque le faltó, sobre todo lealtad y gratitud con el hombre que lo llevó a la presidencia. No, pues yo le iba a preguntar por Juan Manuel Santos, que también lo puso el Centro Democrático. ¿Qué opina de Juan Manuel? Así, suavecito, como... 2010, yo era candidato al Senado en el partido de la U, Gabriel. Quedé 29 y entraron 28 senadores y me sacaron por 73 votos al Senado. Y Juan Manuel Santos desde el primer momento era el hombre más ambivalente de la política colombiana, lo dije, y fui diputado de la U. Y fui el único diputado en Colombia que renunció en el 2013 cuando Uribe anuncia que iba a crear el Centro Democrático en la Universidad del Magdalena. Fui a donde mis 7 compañeros de la asamblea y les dije, señores, Uribe está mandando un mensajito, yo le digo el de gafitas, con respeto, y el de gafitas está mandando un mensaje, tenemos que renunciar. Pero ninguno lo hizo. Se equivoca el presidente Uribe cada vez que elige, ha elegido ingrato solamente. Pero yo te hago una pregunta, ¿en qué universidad pública o privada le enseñan a uno de gratitud? En ninguna. Esa es la formación personal. Sí. Puede tener ojo político, pero era como yo, por ejemplo, después de 2 campañas a la gobernación,
llegar al Senado con la cuarta votación del Partido Nacional y salir a decir que hoy soy petrista. No, eso es formación, eso es solvencia política. Bueno. Eso no es un tema que hace falta en el ser humano, la gratitud y la lealtad que no se enseña en ninguna parte. Hombre, qué bien que Andrés Guerra hable sin anestesia. Ojo, durísimo golpe para Iván Duque. Esto demuestra que hay una fractura completamente grande en el centro democrático. Miren eso. Además, que no es lo único, pues como les comentaba, ellos están totalmente asustados. Ellos no saben ahora qué realizar. Es histórica la votación del pacto histórico. Casi 3 millones de votos en unas elecciones en frío. Muchos opositores reconocieron esto y saben que en un gran frente amplio, donde se buscan las opciones de centro, centro-izquierda, se pueden alcanzar incluso los 8 millones de votos, que son fundamentales para una primera vuelta. La extrema derecha reconoce el miedo. La extrema derecha reconoce que a ellos, en este caso, no les alcanza. A tal punto que el mismo Andrés Guerra sale con este cuentico. Centro Democrático no hizo consulta por su costo. Pagaremos nuestra propia encuesta, dice el mismo precandidato Andrés Guerra. O sea, que lo que hizo Petro sacan la excusa, o lo que hizo el pacto histórico sacan la excusa, que son miles de millones, pero guardaron silencio con los actos de corrupción de centros poblados, guardaron silencio con los actos de corrupción del uribismo en Odebrecht y demás jugadotas. Y guardaron silencio también con la política, que hubo billete a 3 timbales para repartirle a diestra y siniestra. ¿Y qué es lo que dice este señor? Pues claramente buscan, como dice uno coloquialmente, salirse por la tangente. Pues el precandidato presidencial Andrés Guerra estuvo con la gente de Caracol y dijo que el Centro Democrático estuvo pensando participar en la consulta del 26 de octubre y declinaron esta opción, supuestamente por un factor importante. Pues según ellos, se iban a gastar cerca de 50 millones de dólares. Ay, ellos tan austeros, tan bonitos, los personajes de la derecha que cuidan muy bien el patrimonio de todos los colombianos. Dijo incluso que ese dinero se puede invertir y contactar con las 70.000 escuelas a internet que tiene la zona rural del país. Pero guardó silencio cuando esta ministra del gobierno Duque se robaron centros poblados. Ministerio de las TIC, ahí sí no dijeron nada tan bonitos, ni moción de censura, salió el Centro Democrático a defenderlo. ¿Y con qué es la excusa que salieron? Pues supuestamente ellos decidieron hacer una encuesta donde será el 28 de noviembre, donde les vale supuestamente entre 200 y 250 millones de pesos que pagarán los 5 precandidatos del partido para obtener entre ellos el candidato único. Miren eso. Es que lo que pasó con el pacto histórico tiene tanta relevancia que recordemos que la última consulta partidista que se realizó en el país fue el Partido Liberal y participó simplemente el 2% de la población. El 2% de la población. ¿Qué sucedió con el pacto? Pues participaron cerca del 6% de la población. Una diferencia bastante abismal. Y como los del Centro Democrático pronosticaban que esto iba a suceder, ellos le huyeron. En este orden de ideas, el Partido Centro Democrático realizará supuestamente una encuesta internacional en la que se seleccionará su candidato único a la presidencia para las elecciones del 2026. Esto, señores, se dará este mes de noviembre del año 2026.
Y recordemos que los participantes son Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño y Andrés Guerra. Entre ellos reconocen que las tensiones de la extrema derecha no están para nada bien, para nada bien. Y bueno, ¿qué es lo que viene sucediendo ahora? Y en este caso, pues miren esto. Álvaro Uribe Vélez también está absolutamente jodido. Así lo da a entender Inder Ramírez, que dice lo siguiente: comunicado internacional. De manera respetuosa y en mi rol como veedor internacional, informo que hoy se encienden las alarmas a nivel internacional ante la gravedad de lo que podría representar una nulidad insanable dentro de un fallo judicial en Colombia, en el caso del señor Álvaro Uribe Vélez. Por ello, he presentado una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia solicitando una revisión imparcial que garantice que la justicia en Colombia prevalezca sobre cualquier interés particular. Este proceso busca proteger el principio de transparencia judicial y el derecho fundamental de todos los ciudadanos a un debido proceso. Agradezco a las instituciones competentes su pronta recepción y trámite. La verdad y la justicia deben ser un bien común, no un privilegio. Pero ¿qué es lo que viene sucediendo? Pues miren, el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía confirmó el reparto oficial de mi acción de tutela y solicitud de investigación disciplinaria por presunta nulidad insanable en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez por la posible participación de un magistrado impedido. La tutela asignada al despacho del honorable magistrado Juan Carlos Granados Becerra con el siguiente radicado: Inder Ramírez actúa como veedor internacional y delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones hacia 2025-2026 en defensa del debido proceso, la independencia judicial y la transparencia institucional. No se trata de ideologías, sino de proteger la Constitución y la fe pública en la justicia. Seguiremos atentos desde Asia al desarrollo de este proceso histórico. O sea, que en pocas palabras vuelven a poner a temblar a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué es lo que busca? Pues denuncian posible nulidad por magistrado impedido. O sea, que esto en pocas palabras podría, señores, hundir a Álvaro Uribe Vélez y que vuelva a prisión y que no se salve. Miren esto. Ya veíamos la demanda presentada ante el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía podría reabrir un capítulo clave en el proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez. El recurso fue radicado por el veedor internacional Inder Ramírez, quien solicitó una investigación disciplinaria por la presunta participación de un magistrado impedido en la decisión emitida el pasado 21 de octubre del 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá. De acuerdo con la comunicación oficial expedida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el expediente fue sometido a reparto el 27 de octubre del 2025, asignándose al magistrado Juan Carlos Granados Becerra bajo el número erradicado, y lo vemos. Ramírez actúa como veedor internacional y delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones. Sostiene que el fallo del tribunal adolecería de una nulidad insanable que vulnera el debido proceso. Y ya veíamos su publicación en la red social de X. La comunicación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. Este nuevo episodio surge apenas días después de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera en segunda instancia a Álvaro Uribe Vélez, revocando la condena de primera instancia proferida por la juez 44 Sandra
Heredia. Así que, señores, esto todavía no se decide, a tal punto que recordemos uno fundamental, que fue el salvamento del voto, que se usará también en la casación del caso de Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema. En su salvamento del voto muy inusual, miren, es un salvamento de voto muy inusual. La absolución en segunda instancia de Álvaro Uribe Vélez se aprobó con una mayoría de 2-1. La magistrada disidente María Leonor Oviedo hizo una extensa argumentación de 453 páginas en las que se opuso en su totalidad a la decisión de los magistrados Antonio Merchán y Alexandra Osa, sus compañeros de sala. Esa figura suele usarse para oponerse parcial o totalmente a la decisión de las mayorías y normalmente es sucinto y puntual, pero la magistrada Oviedo se separó tanto de la decisión mayoritaria que prácticamente hizo un contrafallo. Se revisaron cada uno de los aspectos y hay varios. Este salvamento será clave en el nuevo camino que arranca el expediente porque la Fiscalía, las víctimas, ya anunciaron que pedirán a la Corte Suprema de Justicia la casación de esta decisión. El salvamento de voto podrá ser usado por quienes pidan la casación para robustecer sus argumentos, explicó en su momento Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. La casación no es una tercera instancia, sino un control de legalidad a la decisión y solo puede usarse con causales específicas que determina la ley, como la violación de una norma directa o indirectamente. Como el salvamento de voto de Oviedo en diferentes partes señala que eso ocurrió, el documento estará dentro de los argumentos que usarán las víctimas y la Fiscalía para pedir que el recurso sea admitido por la Sala de Casación de la Corte. Si lo admite, la Corte tendrá hasta 5 años para pronunciarse. Estos son varios puntos clave. 1. El debate sobre si las interceptaciones de Uribe fueron o no legales. Ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia dijo que eran legales. 2. El debate sobre la aplicación de normas en el delito de soborno. 3. La apreciación de que si las pruebas mostraban que Uribe fue determinador. Obviamente, la Fiscalía terminó probando la culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Miren esto. Estos datos, esta información es muy importante y cómo nuevamente una mujer, una héroe nacional, termina, en pocas palabras, de fallar en favor de una justicia que ha estado permeada por la corrupción. En un capítulo ya veíamos los supuestos nexos del magistrado Merchán con narcos por parte de familiares. Ahí uno empieza a entender y comprende las jugadas de la extrema derecha en el país. Cómo permean tanto la justicia que terminan salvándose. Y hablando un poco de Iván Duque, miren que Duque reafirma su inocencia sobre Álvaro Uribe Vélez y fortalece la institucionalidad en Colombia. Ahora en el país la justicia sí es independiente y no se arrodilla al poder. Pero cuando la jueza 44 Sandra Heredia lo condenó, ahí sí, Petro era esto, Petro era aquello, que demás y circunstancias más. Pero como lo han salvado, ahí sí, Colombia es un país justo, Colombia es un país independiente y que no se arrodilla a los intereses de Petro. Así que, señores, los invito a que me dejen un comentario, un like acerca de esta valiosa información que se debe compartir en todas las redes sociales. Dejen su comentario, dejen su like y hagan viral todo esto para que Colombia siga conociendo la verdad. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Las cosas como son, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.